Bueno, la idea de este espacio es que podamos hablar un poquito de todo el tema de Excel. Excel es una herramienta de Microsoft muy amplia, tiene muchísimas herramientas para aplicar y bueno, el día de hoy vamos a dar un pincelazo que va a ser algo muy básico, pero que de pronto les va a permitir a ustedes poder realizar algunas funciones y herramientas de una forma más fácil y más práctica. Entonces, en este momento les voy a compartir pantalla. Un segundo. Me confirman porfa si logran ver. Sí, profe, sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces entrando un poquito en materia, vamos a hablar de lo que son las herramientas básicas de Excel. Con lo inicial, recordar qué es Excel, para qué sirve, qué podemos hacer ahí y qué herramientas básicas dentro de este programa nos van a ayudar a realizar actividades cotidianas de una manera más fácil y más óptima para tener como muchísimo tiempo de calidad en nuestro trabajo, en nuestras funciones o quehaceres. Entonces iniciamos recordando que Excel es una de las herramientas que tiene el programa de Microsoft Office, que es un paquete amplio de diversos aplicativos que nos permiten realizar funciones en cada uno de las especificaciones independientes. En este caso, Excel es como una hoja de cálculo gigante, es como si fuera nuestra calculadora inteligente, pero es una calculadora muy grande que nos permite hacer funciones básicas matemáticas, como realizar gestión de datos, como realizar funciones básicas primarias, nos permite hacer toda la manipulación de datos y cualquier operación matemática, desde la más básica hasta la más compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar esta hoja de cálculo para cualquier actividad, así como lo veíamos el día de ayer con Word, que nos sirve para hacer cualquier edición de texto o cualquier actividad que concierne al texto. Este programa, que es Excel, nos va a permitir hacer cualquier actividad que tenga que ver con números o con manejo de datos. Manejo de datos puede ser en textos, en fechas, en cualquier tipo de formato, para que nosotros podamos tener una base mucho más organizada a la hora de hacer cualquier búsqueda o simplemente de manipular la información. ¿Qué nos permite esto? Controlar una actividad. ¿Para qué vamos a controlar una actividad? Para ser organizados en nuestro diario con nuestras cosas que tenemos pendientes en nuestro trabajo, o simplemente como algo tan simple para tener pendiente o tener muy organizado todo lo que tiene que ver con las finanzas del hogar. Eso es un ejemplo, digamos, un poco básico, pero ayuda muchísimo a que cualquier persona pueda utilizar la herramienta para cualquier función que tenga que ver con organización de datos y todo lo que tenga que ver con operaciones numéricas. Bueno, ¿qué se puede hacer en Excel? Una infinidad de cosas. Podemos hacer tablas, las tablas que nos permiten organizar los datos y mejorar la presentación de estos datos, porque es diferente si nosotros presentamos como se dice, como una chorrera de información que no está organizada, a que si la presentamos en una tabla donde podemos identificar columnas, que ya vamos a ver cómo se diferencian las columnas, filas y celdas, de forma organizada, donde mostremos, digamos, información relevante o información que entre ella misma tiene relación, apellidos, departamentos, nombres, números de teléfono, todo el tipo de direcciones, etcétera. ¿Qué podemos hacer también? Todo lo que es gráficos, es decir, todos esos datos que yo tengo en mi programa o en mi aplicativo, yo los puedo resumir en un gráfico que, como la mayoría pues conocemos, los gráficos son una forma mucho más fácil y visual de presentar unos resultados o cualquier tipo de información, porque es mucho más fácil mostrar una tabla, mostrar unas barritas, mostrar una torta o mostrar unas líneas de colores que identifiquen algo particular, que mostrar 1000 hojas con millones de datos, que de pronto va a ser un poco difícil de digerir para
la persona que lo necesite o que necesite entender esos resultados o estos datos que tenemos nosotros. También, ¿qué podemos hacer? Todo el tema de cálculos matemáticos. Estos cálculos matemáticos permiten que nosotros podamos manejar cualquier tipo de base numérica en nuestro programa, sea no sé, podamos hacer cualquier tipo de finanzas, podemos llevar cualquier tipo de contabilidad, podemos hacer cualquier tipo de operación para que nos sea mucho más fácil y más óptima en el tiempo sin tener que recurrir a la calculadora física como lo hemos manejado normalmente. Bueno, todo esto que les acabo de explicar, básicamente vamos a ver que todas las funciones del aplicativo son muy parecidas a las funciones que tiene en general Microsoft. Microsoft es un programa que tiene aplicaciones similares para los 4 aplicativos que son Word, PowerPoint, bueno, los 3 y Excel, que son como los básicos, y son unas aplicaciones que nos va a permitir hacer la misma función, pero desde una diferente perspectiva. ¿Cuáles podemos hacer? Bueno, acá son las más comunes. Podemos hacer sumas, restas, podemos hacer multiplicación, división, porcentajes, podemos sacar raíz, potencias, bueno, etcétera. Y para nuestro aplicativo Excel tenemos un lenguaje en particular. Ese lenguaje en particular nos permite a nosotros darle la orden al programa de qué es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque cada uno de los programas tiene una inteligencia propia y por ende una inteligencia numérica o simbólica, que cada uno de estos símbolos nos está dando un significado de la herramienta o de la función que queremos que Excel haga por nosotros. Entonces, para esto es muy importante tener en cuenta 2 cosas. Primero, lo más importante es hacer el uso del programa para poder ir conociendo las herramientas y las funciones y cómo aplicar las funciones, ¿cierto? Y lo segundo, y también menos importante, es estar muy actualizados. Digamos que el programa de Microsoft o los paquetes siempre nos brindan una opción de ayuda como al usuario o a la cuenta, y esta opción siempre nos va a permitir hacer preguntas como a un asistente virtual, como si estuviéramos en un asistente técnico, de cómo se hace alguna función o alguna operación que de pronto no tengamos conocimiento, y ellos nos van a brindar asesoría. Puede ser la forma virtual, lo hay, digamos que preguntas inmediatas porque son las preguntas más frecuentes, o se demora un poco, pero es muy importante que tengamos en cuenta que esta herramienta existe para tener el caso de que desconozcamos alguna función y no tengamos como todo muy claro cuando vayamos a utilizarla. Pero lo más importante es hacer uso de la herramienta para poderla conocer. Bueno, entonces aquí vamos a empezar abriendo un libro nuevo. Bueno, empecemos. Este programa que yo acabo de abrir o este archivo que yo acabo de abrir se denomina como libros. En Excel lo estamos tomando como si este programa o esta ventana que ustedes están viendo en este momento fuera un libro de contabilidad, algo así. Es como un ejemplo muy práctico y que yo a este libro le puedo agregar muchas hojas diferentes para trabajar en cada una de ellas en cosas que se relacionen con cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, en la parte inferior izquierda, que se encuentra aquí, se puede ver que dice hoja número 1. Esa hoja número 1 me está diciendo a mí que yo estoy en un libro 1, como se llama por definición el archivo que yo acabo de abrir, hasta que yo le dé un nombre en específico, y que yo estoy parada en la hoja 1, que prácticamente es una hoja que puede ser casi que infinita, porque yo me puedo correr hacia abajo o me puedo correr hacia la izquierda, es decir, yo puedo ir hacia abajo o puedo irme hacia el lado izquierdo y puedo generar las columnas que yo quiero. Siempre es, y voy a tener en cuenta qué voy a hacer en cada hoja, cuál va a ser mi propósito para yo poder determinar qué tan amplio, qué tan grande va a ser la hoja en la que yo voy a trabajar. Yo puedo agregarle a este libro varias hojas. ¿Cómo lo hago? En la parte inferior, al lado del nombre hoja, tengo un más.
En ese más, yo le doy clic y puedo agregar las hojas que yo quiera. Y cuando yo guarde este archivo con un nombre predeterminado o lo puedo dejar con el nombre simple del libro, yo puedo también guardar cada hoja independientemente, puedo guardarla en un solo archivo, la puedo guardar toda junta. ¿Cómo hacemos eso? Y siempre lo que les estoy diciendo, lo que les he venido diciendo de las herramientas, siempre es conforme a lo que necesitemos. Por ejemplo, yo tengo un libro entero de contabilidad de este Excel y yo necesito únicamente la hoja 4. Yo a la hoja 4 me puedo ir a clic derecho y puedo decirle que esa hoja 4 o me la elimine o me la cambie el nombre o me la mueva o me la copie. Cuando yo digo que me mueva la hoja o me copie, que puedo duplicar esa hoja exactamente como está en este mismo archivo o que esa hoja la puedo mandar a un archivo totalmente diferente, con todo lo que tiene, con las fórmulas que tiene y como esté. Entonces, digamos que yo puedo jugar con mi libro porque no es como un libro físico que estamos acostumbrados, sino que yo puedo estar moviendo información de archivo a archivo para que sea mucho más fácil y no tenerlo que hacer desde cero en caso de que yo necesite una información en otro archivo independiente. ¿Qué también podemos hacer con Microsoft? Podemos hacer la misma función que con Word. Cuenta de Microsoft Office, cuando se tiene la licencia de los aplicativos, en este caso aparecerá el nombre de cada uno en la parte superior y con esa cuenta que está ligada a la nube, nosotros podemos hacer uso en cualquier computador con nuestra cuenta de los documentos o los archivos que vamos a trabajar o estemos trabajando en nuestros equipos personales. Y también podemos hacer todo el tipo de compartir esta información con otras personas, igual como lo vimos ayer con el tema de Word, y que otra persona pueda seguir trabajando cálculo, pueda seguir trabajando en nuestro gran libro, en nuestro Excel, y que podamos hacer revisiones en conjunto, como lo hemos visto anteriormente con otros programas. Bueno, inicialmente esta hoja tiene lo mismo que ha tenido todos los aplicativos de Microsoft. Cuando yo le doy en opción de archivo, yo tengo un libro en blanco, que quiere decir que va a ser un libro sin ningún tipo de novedad. Voy a abrir una hoja totalmente en blanco, puedo abrir cualquier tipo de planilla, porque yo puedo hacer diferentes este aplicativo, yo puedo hacer planificadores, puedo hacer diagramas, puedo hacer folletos, puedo hacer calendarios, puedo hacer, bueno, puedo hacer cronogramas, tablas, fórmulas, bueno, un montón de cosas. Y todo esto me aparece en la parte de mis planillas, que de acuerdo a lo que yo vaya a trabajar, ella me va a mostrar las opciones que tiene, las grandes opciones que tiene, y yo voy a elegir de acuerdo a lo que yo necesito. En este programa también se pueden hacer escalas, se pueden hacer diagramas, bueno, se puede hacer cualquier tipo de planificadores de proyectos, informes de gestión. Yo puedo utilizar cualquier tipo de planilla para guiarme en lo que yo necesite entregar o lo que yo necesite realizar. En este caso, pues vamos a utilizar un libro en blanco, que es como lo más común. Este libro en blanco o esta estamos viendo en este momento está conformada por unas celdas o unos cuadritos que cada uno puede ver cuando yo estoy con el cursor seleccionándolos. A su vez, estas celdas o estos cuadritos son el resultado de que nuestra hoja de Excel esté dividida en columnas y en filas. Nuestras columnas están enumeradas o están nombradas por letras A, B, C, D, E, hasta la que nosotros necesitemos. Si después de la Z nosotros necesitamos más columnas, ella hace una renombración diferente, doble A, doble B, C, y así hace muchas combinaciones de letra para que tengamos muchas columnas para utilizar. Y las filas son las líneas horizontales que tenemos en este momento y que siempre van a estar nombradas por números. Entonces van a estar nombradas de la 1 hasta el número que nosotros necesitemos trabajar. Cada una de las celdas tiene un nombre en específico, así como la columna tiene un nombre específico,
y la celda tiene un nombre en específico, la fila tiene un nombre en específico, la celda va a ser la combinación de la letra más el número de la fila. Porque esto es muy importante, porque cuando nosotros vayamos a hacer cualquier operación matemática, cualquier cálculo, cualquier gráfico, cualquier tabla, Excel siempre nos va a preguntar a nosotros dentro de el lenguaje que tiene para crear y hacer estas fórmulas y dar resultados, a qué celda o qué columnas o qué filas vamos a realizar nosotros dicha operación. Tenemos que especificarle que está en un punto en específico, es decir, que está en la C10, el dato que nosotros queremos que haga una operación con él. Entonces, por eso es muy importante que siempre tengamos en cuenta o identifiquemos que todo debe estar nombrado y que cada cosa que nosotros vayamos a escribir acá va a quedar localizada o ubicada en una parte en específica. En la parte de arriba, como están todas las herramientas en general en cualquier programa de Office, tenemos la primera herramienta que es la herramienta de inicio. La herramienta de inicio tiene en las primeras funciones que son fuente, alineación y número, muchas de las herramientas normales que tiene cualquier programa de Microsoft. Tiene el tipo de fuente, yo puedo elegir si voy a escribir o cómo vaya a escribir, puedo elegir el tipo, el tamaño de la fuente o si la quiero de algún color en específico. Y también puedo tener la opción de que necesito resaltar ese dato que yo voy a escribir en una celda, en un cuadrito, y puedo hacer la opción de rellenar esa celda. Esta fuente en esta parte que le sigue a la opción de relleno, voy a hacer esto un poquito más grande, esta opción de borde inferior básicamente es para una cosa, digamos que la utilizamos para una cosa muy básica, pero que se puede utilizar para muchas más. Cuando nosotros utilizamos la opción de bordes interiores o bordes superiores, estas opciones básicamente es para crear una tabla de una forma básica, es decir, yo escribo en cada una de mis celdas y después selecciono o como que retiño estas líneas que hacen las separaciones, estas líneas horizontales y verticales, para que se seleccione en contraste con estas líneas que están aquí más delgaditas y que se pueda ver como una tabla. Sin embargo, yo también puedo hacer en la parte de inserción y puedo insertar una tabla mucho más elaborada, con muchos más colores y con muchos estilos. En la parte de alineación es también para todo el tema de textos. Yo puedo centrar, puedo colocar alineación hacia la izquierda, hacia la derecha. Bueno, puedo hacer cualquier tipo de juego con mi letra en cada celda, como lo hemos visto en Word. Y también puedo hacer la opción de combinar y centrar. Cuando a mí me preguntan lo de opción de combinar y centrar, básicamente es cuando yo tengo mucha información en una celda y necesito que esa celda se vea de una forma óptima, o sea, que se entienda o simplemente que se vea más resaltada la información. Un ejemplo muy habitual es cuando yo voy a escribir en esta celda. Ejemplo, voy a seleccionar la celda E6 y voy a escribir que esto es un curso de Excel básico. Yo puedo escribir de dos formas, puedo darle clic a la celda o simplemente cuando yo seleccione la celda en la barra blanca que están viendo que estoy señalando, puedo escribir y como ustedes pueden ver, la letra se sale de nuestra casillita, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo decir que yo voy a utilizar estas dos casillas que les estoy seleccionando, que se seleccionan con clic sostenido, y que voy a hacer una sola casilla. ¿Cómo lo hago? Con la opción de combinar y centrar. Lo que hace es que se me combinan estas dos celdas y me genera solamente una. Sin embargo, esta celda siempre va a estar determinada por las dos columnas y la fila a la que pertenece. Bueno, en esta parte general va a estar preguntando a mí cómo voy a manejar la información de cada una de las celdas, es decir, qué clase de información es que yo voy a poner ahí, qué clase de dato. Si yo desgloso toda esta pestaña, yo tengo
general, que básicamente es cualquier tipo de dato. Puedo tener hora, puedo tener texto, puedo tener números, o puedo hacer una especificación de cada uno. Puedo poner números, monedas, puedo decirle que voy a hablar solamente de contabilidad, puedo poner que voy a hablar de una fecha larga, que es cuando me coloca el mes, el día y el año, o una fecha corta, que es cuando me coloca los números, mes 2, día 22, 2023. Puedo hablar de hora, que es una fracción, puedo decir que simplemente va a ser datos científicos o texto, como se puede ver en esta parte de acá. Toda la parte de estilos y estos formatos condicionales, básicamente son unas fórmulas que nos permiten a nosotros dar una regla o crear una regla para cada una de las celdas. Estas reglas que nos permiten a nosotros tener más facilidad en el manejo de los datos y elaboración de los mismos. Ejemplo, nosotros tenemos una lista del colegio, somos profesores y tenemos una lista de asistencia de los alumnos y necesitamos saber si un alumno vino o no a clase, ¿cierto? Y vamos a utilizar este programa para llamar a lista. Entonces yo puedo con esta función hacer una regla, crear una regla donde yo le diga a la celda que si el muchacho no fue a clase o la muchacha no fue a clase, me ponga la regla de color, la celda de color rojo, o me la ponga de color verde o me la ponga de color azul. Simplemente para decir la palabra sí o no, que ya en la regla me diga que si yo pongo sí me ponga un color o que si pongo no me ponga otro color. También tengo toda esta parte de celdas, esta parte de estilos de celdas, que básicamente es para colocarle color, letra, estilo de texto, estilo de datos que voy a escribir. Es más que todo para hacer un estilo para nuestra hoja de cálculo, para que se vea de una manera más óptima. En la opción de celdas, en la casilla de celdas, tenemos todo lo que son las opciones o las funciones que necesitamos para una celda. Yo puedo insertar celdas, puedo insertar filas en la hoja, puedo insertar columnas, puedo insertar otra hoja. Yo como inserto otra celda o otra fila, perdón, yo puedo simplemente decir que yo necesito una fila encima de esta número 8, le puedo dar en estilos de celda, perdón, en insertar, o simplemente me puedo parar aquí en nuestra fila, clic derecho y le voy a dar insertar y ella me va a generar otra fila. De igual manera puedo hacer con las columnas y de esta forma estoy creando muchas más celdas. En la parte de edición, yo tengo todo lo que es funciones básicas primarias de Excel. Puedo hacer sumas, simplemente seleccionando los datos que quiero que me haga una autosuma. Puedo hacer promedios, puedo contar números, puedo sacar valores máximos y mínimos. Y bueno, acá nos desglosa todas las funciones que tiene. Puedo ordenar y filtrar datos. Esto es súper importante porque muchas veces nosotros tenemos datos muy desorganizados o simplemente que se escriben o se generan de una manera que no necesitamos. Si nosotros tenemos una lista de nombres y esos nombres requerimos que se han organizado en una lista nueva en orden alfabético, esta opción de ordenar nos va a permitir hacerlo. También nos va a permitir buscar dentro de muchos datos, de una cantidad grande de datos o de información que tengamos, algo en específico con la opción de filtro, ¿cierto? Si yo le doy la opción de filtro, puedo decir que una tabla muy grande que yo tengo con más de 1000 datos, necesito seleccionar específica y él me va a arrojar solo la de la fecha en específica y la demás la va a ocultar porque no la voy a necesitar en el momento. Y la opción de buscar y seleccionar es una opción muy parecida a la que vimos en el día de ayer en Microsoft Word, que básicamente nos ayuda a buscar una palabra, a buscar un número o buscar cualquier factor determinado dentro de mi hoja, sin tenerlo que buscar uno a uno, y en reemplazar nos va a permitir que cuando hagamos una búsqueda de algo que no necesitemos y que necesitemos hacer el reemplazo por otra cosa, lo haga de manera predeterminada y lo haga de manera inmediata para todo lo que nosotros necesitemos sin tener que hacerlo de forma manual. Bueno, en la opción de insertar
vamos a encontrar toda la opción de gráficos y tablas. Yo puedo hacer inserciones de tablas y esta parte, esta primera, 1, 2, 3, la tercera de izquierda a derecha, va a ser la tabla más común que vayamos a ver en Excel. Yo le puedo dar clic y ella a mí me va a preguntar dónde están los datos de la tabla, cuál va a ser el encabezado, cómo la voy a crear, simplemente le puedo decir que empieza aquí y termina acá, o simplemente yo voy a seleccionar el cuadro entero en donde yo voy a crear mi tabla, simplemente con un clic sostenido, y ella me va a crear una tabla de esta forma, que yo puedo jugar con todos los estilos que tiene. Yo simplemente en la parte de estilos puedo decir que no me gusta este color, que la voy a utilizar de otra forma, que estos títulos no van y simplemente los puedo eliminar. Y cuando yo tenga información organizada de este estilo, yo puedo irme a la parte de gráficos, que fue una de las que más vimos el año pasado en el curso de Excel básico que vimos en el mes de octubre, si no estoy mal, donde nos pusimos muchísimo énfasis a crear tablas y crear gráficos de torta, gráficos de barra, gráficos de dispersión, porque hay muchísimas maneras de presentar la información. Depende a lo que nos, depende siempre a quién nos va a solicitar la información y cómo nos las va a solicitar, ¿cierto? Eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta, que todo va a estar anclado a eso para saber qué función vamos a utilizar. Esta tabla dinámica, que ya es una herramienta más de Excel avanzado o Excel intermedio, es una herramienta que nos va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque nos ayuda a especificar o simplemente a depurar información. ¿Cómo así que depurar información? Hagan de cuenta que yo tengo una tabla con 1000 datos y de esa tabla con 1000 datos donde dice profesores, materias de un colegio, profesores, materias, horas de clase dictada, cursos y muchísima información. Y yo de eso solamente necesito presentar en una tabla o un gráfico cuántos profesores son o cuántas materias son y no más. Entonces, cuando yo hablo de tabla dinámica, a mí me está permitiendo seleccionar en ese montón de datos otros datos específicos que yo solo necesito. O sea, si yo de esos 5 datos que tiene esa tabla grande o esa tabla matriz, solo necesito 3, yo con la tabla dinámica simplemente selecciono, ella me va a decir qué es el rango, qué es lo que yo necesito, cuál va a ser esa tabla de donde va a sustraer la información y de dónde me va a sacar todo. En este momento no me aparece nada porque pues no tengo nada escrito, ¿cierto? Pero en caso de que yo tuviera algo escrito, ella se va a ir para una hoja totalmente independiente porque ella me va a decir que la información que me va a sacar no tiene que ver con sí tiene que ver con la hoja 1 porque va a ser el mismo tema, pero la va a hacer de forma independiente y no necesita que quede en el mismo formato. Entonces, ella, ¿qué me va a preguntar? Ella me va a preguntar siempre qué información de esa tabla que nosotros creamos que dice columna 1, 2, 3, 4 y 5, yo necesito realizar o necesito que quede consignada en mi nueva tabla. Yo le puedo decir, no, de esa tabla yo necesito solamente la columna 3, la columna 4 y la columna Necesito la 5. Hola, recuperación de sí. Mateo de social. Ah, listo, ya se la. Ah, bueno, perdón, hay alguien que tiene una pregunta, me dice don Jairo. Bueno, ya saben que si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, me pueden interrumpir y lo podemos mirar. Como les venía diciendo, para mi tabla dinámica, que la vemos en un curso próximo, en caso de que de forma más específica, yo puedo seleccionar de mi tabla matriz qué elementos solamente necesito que me muestren esta tabla. Yo acá coloqué columna 2, columna 4 y columna 5. La 3 y la 1 no me interesa. ¿Qué pasa? Que ella simplemente me va a decir que está en blanco, pero aquí me va a mostrar la información resumida de lo que yo le estoy solicitando. Y con esa tablita más fácil yo me puedo ir a una presentación o puedo pasarla a un informe
para que sea más fácil de explicar que si yo paso una tabla muchísimo más grande con unos datos que de pronto no necesito mostrar. Bueno. Líneas, bueno, acá en esta parte de vínculos y comentarios, textos y símbolos, básicamente es la misma función de Microsoft Word. Podemos colocar vínculos, es decir, podemos colocar links de internet para que queden consignados y que cualquier persona que le dé clic se pueda ir a el navegador. Podemos insertar comentarios porque necesitamos, por ejemplo, que en esta celda que me da un resultado en específico, alguien tenga en cuenta que ese resultado es de una u otra forma por alguna razón, o que necesita una revisión, o que necesita mirarlo a fondo. Podemos realizar el texto, agregar cuadros de texto, encabezados, jugar con todo lo que son estilos de texto con las líneas de WordArt, que tenemos en Paint, en PowerPoint, simplemente es de forma visual para organizar nuestra hoja de cálculo. Tenemos la parte de símbolos. En la parte de símbolos podemos utilizar los símbolos predeterminados en caso de que estemos hablando de algo en específico, o simplemente podemos agregar ecuaciones. Estas ecuaciones ya vienen listas, algunas pues vienen organizadas, pero si no encontramos una que nosotros necesitemos, simplemente le damos a la opción de insertar nueva ecuación y ya él nos va a dejar escribir cualquier cosa que nosotros podamos necesitar. En diseño de página, lo mismo. En diseño de página vamos a ver cómo vamos a utilizar la hoja, las márgenes, el tamaño de nuestra hoja. Como esto es una hoja muy grande y si la vamos a imprimir, él siempre nos va a preguntar de esta hoja tan grande, ¿qué es lo que vamos a imprimir? ¿O cuánto es lo que vamos a imprimir? Entonces es muy importante que cuando nosotros vayamos a utilizar este tipo de programas o este tipo de aplicativos para para hacer impresiones, porque necesitemos ese informe financiero o lo que sea, presentarlo de forma física, siempre hagamos una configuración de página antes de empezar nosotros a realizar nuestro libro o nuestra actividad, con el fin de que quede organizado y que no tenga problemas a la hora de impresión. Aquí pues básicamente nos está diciendo cuál va a ser el área de impresión en esta opción de organizar. Tiene que ver con las tablas, si vamos a utilizar letras o vamos a utilizar textos, perdón, o imágenes, cómo voy a utilizar todas estas imágenes o todas estas letras, y la voy a utilizar trayéndola adelante, hacia atrás, haciendo un panel diferente, bueno, etcétera. Hay una forma de saber cuánto miden las celdas. Sí, claro. Hay una forma de saber cuánto miden las celdas. Sí, señora. Dame un segundito. Que muchas veces no veo el, el, no veo ay, señor, no veo ¿me escuchan? Sí, profe, sí. Sí, bueno. No veo Bueno, en la pestaña Vista, ya ahora sí que esto me funciona. En la pestaña Vista, en la página de diseño de página, podemos usar una regla, ¿cierto? Esa regla nosotros la estamos viendo de la forma, ay, madre, esto se me, espérame un segundito, que esto se me está trabando. Deme un segundito, yo vuelvo a ingreso, que se me traba acá.
Bueno, mientras regresa la profe, quiero recordarles, por favor, diligenciar la asistencia que se las compartí a través del chat. En este momento la voy a volver a compartir para que, por favor, las personas que no la hayan diligenciado nos colaboren con ella. Gracias. Yo no sé de ahí la cosa y mandó la hoja de vida y todo eso. Hola, ya me escuchan. Sí, profe. Listo, bueno, qué pena con ustedes. Que me tocó volver a abrir el Excel. Ahora sí. Estábamos en la hoja 3. Bueno, estábamos en la opción. Bueno, volvamos otra vez. Qué pena la pregunta en el chat. Dame un segundo, yo vuelvo y reviso la última pregunta, la hoja de asistencia. Ah, bueno, lo de la regla, listo. Bueno, estábamos en la forma de diseño de página. Les estaba explicando que cada una de nuestras páginas tiene una medida o corto, ¿cierto? Para saber nosotros cuánto mide, por ejemplo, nuestra columna o nuestra celda, ¿cierto? O nuestra fila, porque cada una tiene una medida independiente normalmente, y lo más habitual es que cuando nosotros queramos ampliar esa columna o esa fila, simplemente la necesitemos más grande, lo hagamos de una forma manual. Nosotros sí podemos ver cuánto es lo que mide cada una de las celdas, y siempre lo vamos a ver en la parte de vista. La parte de vista a nosotros nos permite ver como las cuadrículas y cómo está repartido nuestro diseño de página. ¿Cómo lo podemos ver? Desde la opción de diseño de página, ¿cierto? Cuando hablamos en diseño de página, aquí nos está mostrando la hoja como en tamaño carta, por así decirlo. Como en tamaño carta va a estar y se va a imprimir nuestro Excel o nuestra hoja de cálculo. Y si nosotros necesitamos agregarle algún encabezado, que como lo vimos el día de ayer, básicamente es un título o algo que se va a repetir en cada una de las hojas que yo voy a utilizar. Aquí yo tengo agregada un link o un chulito, por así decirlo, en mostrar reglas. Yo lo puedo quitar, pero en este momento lo voy a mostrar. ¿Qué me permite a mí esa regla? A mí esa regla me está dando las medidas en centímetros y me está mostrando, si yo selecciono esta, me está diciendo cuántos centímetros se está midiendo o cuántos centímetros, bueno, de manera horizontal o de manera vertical. Y si yo voy a simplemente a seleccionar varias celdas, por así decirlo, también me está mostrando en la regla cuántos centímetros son los que va a medir. Espérame acá. Esta regla básicamente nos está ayudando a nosotros de una manera predeterminada a mostrarnos qué es lo que nosotros requerimos al momento de hacer una impresión. Estas impresiones, por ejemplo, que se ven acá nos parecen como si hubieran varias como hojas, pero realmente nos está mostrando la única que hay en este momento, que es esta hoja que estamos viendo. Es simplemente de una forma visual para tener en cuenta al momento de hacer una impresión o de organizar datos, ¿cierto? Como les digo, nosotros podemos realizar cambios en estas columnas, las podemos hacer mucho más anchas, las podemos hacer mucho más delgadas, podemos decir que nos dé unas vistas preseleccionadas o personalizadas de cada una de las cosas en particular, o simplemente podemos hacerle un zoom a algo mucho más específico, pero de manera general, esta regla es una forma muy ágil para nosotros saber cuáles son las medidas de nuestra hoja de Excel o de nuestro documento, de nuestra hoja de cálculo que vamos como a trabajar por el momento. Espérame tantico, bueno. Listo, bueno. En el diseño de esta página y teniendo en cuenta esta vista que nos va a ayudar mucho para hacer, o sea, esta opción vista que acabamos de ver de forma rápida y esta opción de disposición de página siempre van muchísimo de la mano porque nos permiten a nosotros hacer todo el tema de impresión. Como les digo, esto muchas veces es para cuando tenemos que imprimir nuestra hoja de cálculo. No siempre se tiene que imprimir en nuestra hoja de cálculo, no siempre vamos a tenerla de forma física, a veces solamente la necesitamos de forma virtual para poder hacer los cambios necesarios. Esto siempre y cuando necesitemos estar agregando o eliminando información. Pero en caso de que nosotros necesitamos presentar alguna opción o algo predeterminado,
digamos que unos resultados de un análisis o de cualquier balance o simplemente nos requieran eso en físico, pues con estas dos herramientas nos podemos ayudar para saber si lo que estamos escribiendo, lo que estamos teniendo en cuenta en nuestra hoja de cálculo, si nos va a caber en nuestro papel, que es como lo más importante, y tener en cuenta que cuando nosotros vayamos a utilizar nuestra hoja de cálculo, pues siempre la vamos a ver con el tamaño de nuestra hoja y nuestra orientación, si es horizontal o si es vertical. En la opción de fórmulas están básicamente segregadas todas las herramientas que nosotros vamos a necesitar para hacer cualquier operación matemática o cualquier operación numérica, ¿cierto? Si vamos a necesitar que son todas estas fórmulas que nosotros vamos a utilizar para que nos sume, para que nos reste, para que nos seleccione el dato más alto, el dato más bajito, para que dentro de un montón de datos nos seleccione solamente unos determinados, para que nos busque dentro de una tabla gigante cualquier dato específico que necesitemos. En la parte de fecha y hora, pues cómo vamos a nosotros a hacer esas programaciones de fecha y hora, búsquedas y referencias. Estas búsquedas y referencias nos está diciendo a nosotros cuáles son las funciones que se tiene dentro del programa para hacer, digamos, una búsqueda, una referencia grande. Si yo quiero decirle al programa que me busque dentro de una fila, entonces, ¿cuál tipo de búsqueda yo voy a utilizar? El buscar solo, el buscar horizontal, el buscar vertical, porque hay una infinidad de funciones dentro de Excel que nos va a permitir siempre hacer cualquier actividad o herramienta que nosotros necesitemos. ¿De qué va a depender muchísimo esto, chicos y chicas y señores y señoras? Siempre va a depender de que tengamos muy en cuenta que Excel tiene un lenguaje muy particular al resto de aplicaciones que hemos visto. A hacer una función si nosotros escribimos de forma incorrecta esa tarea o esa orden que le vamos a dar. Él, por más que nosotros lo hagamos, si la escribimos de forma que no es, él no lo va a hacer, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho en cuenta, hay que estar muy pendientes de cuáles son las funciones que necesitamos y cómo se utilizan para que no tengamos ningún error a la hora de obtener un resultado. En matemáticas y trigonométricas vamos a encontrar todas las funciones matemáticas, seno, coseno, tangente, todo lo que se ve en el colegio, todo lo que se ve en la universidad, cuadrados, signos, y que de pronto van a ayudar en el momento de hacer un trabajo a que sea mucho más fácil o rectificar algún resultado. Toda esta parte de quitar flechas y rastreo, que son las editoriales o las auditorías de las fórmulas, nos va a ayudar a nosotros a saber si cuando yo estoy haciendo mis cálculos hay un resultado que depende de otro, es decir, yo estoy haciendo una suma y a esa suma yo le voy a restar un número, entonces yo necesito saber cuál depende de cuál para saber si yo cambio un dato o si muevo una celda o si muevo un número en específico, me van a cambiar otros y va a ser secuencial. Entonces esto siempre me va a ayudar a estar muy clic, él me va a aparecer muchas, voy a estar acá, dame un segundito, voy a mirar acá en esta hoja. Cuando yo le vaya a dar clic, aquí no me aparece nada porque no tenemos ninguna fórmula. Ahorita de pronto cuando hagamos el ejercicio lo miramos porque cuando yo le dé clic en rastrear dependientes o precedentes, quiere decir que ella me va a mostrar con unas flechitas qué fórmula o qué cálculo me depende de esta y qué cálculo me precede de esta, ¿cierto? Entonces esto lo tenemos que tener muy, muy pendiente en el momento de que vayamos a mover datos o mover celdas o trasladar información para que no se nos vaya a dañar todo el resto de información que tenemos. Bueno, en la opción de datos también es una herramienta que se utiliza muchísimo en la parte de Excel más avanzado, pero lo podemos mirar de forma más rápida. Básicamente podemos utilizar la web y podemos traernos cosas muy puntuales de ella, podemos utilizar textos o una tabla simplemente de una página en específico, podemos actualizar los datos que tenemos, podemos hacer órdenes muy específicas en una columna. Si yo necesito que una columna que está seleccionada, por ejemplo, yo tengo en una sola columna el nombre y el apellido de un chico, de una chica o de una persona, y yo necesito que me quede solamente en una columna un nombre y en una otra columna un apellido, yo puedo utilizar
texto en columnas, y con esta herramienta, que pues ahorita no me da porque no tengo nada escrito, pero con esta herramienta yo puedo hacer de que me haga la separación y me cree una columna y que me quede una columna con lo que yo necesito y una columna con lo que no necesito. Entonces, ahorita cuando creemos una tablita en el ejemplo, podemos mirar cómo vamos a hacer esta separación. Bueno, podemos decir que hacemos revisiones y de igual forma podemos hacer revisiones de todo lo que tenemos. En la opción revisar también podemos hacer comentarios, mostrar los comentarios, las notas que tenemos para que de pronto la persona a la que le estemos revisando o que nos está revisando nuestra hoja de cálculo no tenga que hacer cambios significativos dentro de nuestro libro. Podemos proteger nuestro libro, que quiere decir no permitir que alguien lo edite, simplemente que lo pueda leer y pueda mirar qué es lo que tiene cada una de las celdas y cómo funciona cada una de las fórmulas. En vista, bueno, en vista es la opción mirando, básicamente es cómo yo manejo, cómo yo voy a visualizar mi hoja, qué partes no se van a mover, qué partes van a quedar igual. Si yo tengo una hoja muy grande y necesito que se vea el título siempre, ¿cómo lo hago? Automatizar básicamente es una función que es ya de Excel avanzado, donde me va a permitir a mí ya generar unas órdenes muy específicas para que cada vez que yo dé esa orden, él me genere tablas, me genere gráficos y me genere cualquier tipo de herramienta que yo necesite de forma inmediata. Y bueno, la parte de ayuda ya es todo lo de ponerse en soporte, si algo no me funciona, si yo necesito ver las preguntas más frecuentes de cualquier tipo de inquietud que yo tenga acerca del programa y etcétera. Entonces ahorita vamos a hacer el ejercicio número 1 que tenemos acá. Y este ejercicio número 1 lo vamos a hacer de una manera más completa para que miremos todo el tema de crear y separar información que yo tengo junta y de cómo podemos utilizar algunas herramientas. ¿Cuál va a ser la idea o el enfoque principal de todos estos ejercicios? Es darle otra enfoque básico a nuestros cursos de Excel que hemos venido trabajando, y en este momento, en esta oportunidad, vamos a hablar de cómo vamos a utilizar algunas funciones que son como las más comunes, ¿cierto? Cómo vamos a sacar un promedio, cómo vamos a sacar una nota máxima. Aquí estamos presentando una tabla de unos alumnos que tienen unas clases determinadas, unas materias y unas notas. Entonces vamos a hallar cuál va a ser el promedio de las notas, cuál va a ser la nota más baja, la nota más alta, cuántos alumnos hay sin necesidad de contarlos uno a uno. Vamos a ver cuál es la nota media para cada materia, es decir, cuál es la nota promedio para cada una de las materias, cada una de las clases, y vamos a contar cuántas personas han sacado en esta clase o en esa lista que tenemos una nota superior o igual a 3, o sea, cuántas han ganado, si vamos como a la realidad, y vamos a irlo haciendo paso a paso para que todos tengamos en cuenta cómo se deben escribir las funciones y cómo las debemos utilizar. Entonces, vamos a proceder. No sé si le quieran tomar un pantallacito al ejercicio para que los que tengan la posibilidad de estar dentro de una computadora, pues lo podamos mirar en este momento. Yo voy a hacer aquí una división de pantalla para que podamos generar la tabla desde cero. Esta tabla que está aquí es una imagen, entonces yo necesito que esta tabla, un segundito, que esta tablita me quede aquí. Entonces vamos a, primero que todo, a seleccionar cualquier una de nuestras celdas y vamos a escribir todo lo que está en la tabla, lo vamos a pasar. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos poner alumno y podemos colocarle el apellido. Vamos a colocarle cualquier apellido para que hagamos la opción o la función de lo que es separar textos cuando los tenemos juntos en una sola celda. Entonces vamos a decir que se llama Pablo Pérez, que el otro alumno se llama Santiago, que el otro se llama Raúl, bueno, Santiago Guzmán,
Raúl Palacios, que se llama Ignacio Mora, Manuel Zapata, Enrique Gutiérrez, Ramón Jiménez, Pedro Álvarez y Javier Hernández. Listo. Hernández. Listo. Bueno, supongamos que yo ya tengo estos nombres, estas listas, y cada uno de esos nombres que yo tengo organizados están escritos en una sola celda, ¿cierto? Yo voy primero a cambiarle la y el tamaño. Yo, como voy a utilizar la misma fuente y el mismo tamaño para toda mi hoja de cálculo, yo la voy a seleccionar en esta esquinita que está aquí, que hay como un triangulito. Yo le doy clic aquí y me va a seleccionar toda la hoja. Quiere decir que todas las funciones o todos los estilos que yo coloca de ahora en adelante, cualquier cosa que yo escriba me va a quedar con ese tamaño, con ese color y con ese estilo de letra. Yo voy a utilizar un Arial Nova y voy a utilizar un tamaño 12 para que podamos mirar. Y voy a colocar esta columna, la voy a ampliar un poquito para que podamos mirar, ¿cierto? Entonces aquí, como todo esto está junto, yo necesito que esto me quede separado. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo voy a seleccionar esta columna, yo le voy a dar en la opción de datos, le voy a dar clic en texto en columnas y aquí me va a aparecer efectivamente que yo tengo el texto o la selección que yo realicé, me va a aparecer. Ay, pero no, Hola. César, yo voy a... Me va a aparecer el texto que yo acabo de seleccionar y yo le voy a dar siguiente, ¿cierto? Él me va a decir, listo, este texto en columnas que tú tienes, yo te lo voy a separar. ¿Cómo quieres que lo identifique? Es decir, ¿cómo lo tienes tú escrito de manera que el programa sepa cómo lo va a separar? Entonces, lo puedo hacer por tabulación, un punto y coma, pero yo no tengo un punto y coma. Yo lo que tengo entre el nombre, si yo estoy viendo bien cómo escribí, yo lo que tengo entre el nombre y el apellido de cada alumno tengo un espacio. Si yo tuviera una coma y coma, pongo punto y coma, o de acuerdo a lo que yo tenga, o si tengo otro y especifico qué símbolo yo tengo aquí para hacer la separación, pero en el momento tengo un espacio. Entonces yo le voy a dar clic en espacio. Acá me está dando una vista previa de cómo van a quedar mis datos. Me está diciendo que cada que haya un espacio en cada una de las celdas me va a separar esa información y me la va a poner en una columna diferente. Entonces yo le voy a dar siguiente, finalizar, y esto es lo que pasa. Me va a poner el alumno, el nombre en un lado, me va a poner el apellido en otro. Y aquí ya podemos utilizar solamente, en caso de que lo necesitemos, solamente los nombres de los estudiantes. Esto lo podemos hacer para cualquier tipo pues, de información que tengamos. Entonces aquí vamos a colocar la clase en la que están. Están la A, la B, la C, la A, la... Espérenme un tantito. A, B, C... me aparece la clase porque ya está predeterminado. C, A, B, B, C, C. Listo. Las materias. Entonces vamos a escribir las materias. Letras, que básicamente es como si fuera español. Ciencias, letras, ciencias, letras, ciencias y letras. Algo muy bueno de Excel es que cada que yo le coloque o le escriba algo en la celda y lo vaya a repetir en otra, él tiene memoria. Y simplemente con la inicial de la palabra, con la inicial del número, con la inicial pues de la información que yo requiera, me va a mostrar qué es lo que sigue y yo no voy a necesitar de hacer la escritura completa. Y en las notas la vamos a manejar aquí 4, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 8, 2, 1, 7 y 2. Listo. Aquí ya tenemos nuestra tablita o nuestra información, al menos ya la tenemos organizada. Vamos a organizar nuestros títulos. En inicio yo le voy a decir que esto va a ser negrita, que voy a colocar mi letra de forma centrada, que voy a hacer una tabla seleccionando únicamente
lo que yo necesito y voy a decir que voy a insertar una tabla y esta va a ser mi tabla. Esta tabla predeterminada que yo acabo de generar, seleccionando lo que yo acabo de escribir, dando en la opción insertar y clic en tabla, a mí me está colocando de forma predeterminada, me está colocando los filtros de lo que les hablé ahorita, pues un poquito en la clase. Estos filtros, cuando yo le doy clic en cada pestaña, me está mostrando lo que yo escribí, pero yo puedo deseleccionar y puedo decir que me muestre solamente a Pablo, Pedro, Ramón y Raúl. Me va a mostrar lo que yo necesito. Por eso los filtros son una herramienta muy importante porque me permite hacer un resumen o visualizar única y exclusivamente lo que yo requiera visualizar. En este momento yo necesito hacerlos todos para que podamos hacer la actividad, ¿cierto? Entonces, listo. Vamos a mirar qué es lo que nos están preguntando. La primera pregunta o el primer instructivo nos está diciendo que debemos hallar la nota promedio de los alumnos. Entonces, vamos a escribir aquí para que no se nos vaya a perder nota promedio, ¿cierto? Y en esta partecita de aquí, en esta celda del frente o en esta, en la que ustedes quieran, voy a hacer mi operación matemática. Voy a hacerla acá. Primero, muy importante y muy fundamental. Cada que yo vaya a utilizar una operación matemática, voy a utilizar una función, voy a utilizar un comando en Excel, debo colocar al inicio el igual o el signo más. El signo igual o el signo más. ¿Por qué? Porque esto le está dando la orden a Excel de decirle, oiga, lo que yo le voy a escribir no es ahorita de forma normal, sino que yo le voy a dar a usted la orden de que me genere un resultado o que me haga una operación matemática. Entonces yo voy a colocar el signo igual y a partir de ahí voy a colocar como el lenguaje que utiliza Excel para hallar el promedio de unos números determinados. Entonces yo le voy a dar igual, le voy a escribir promedio y así se me va desglosando todas las funciones que empiezan con la palabra P. Entonces yo puedo utilizar otro tipo de funciones si las requiero o si no, pero en caso tal de que voy a ponerles un ejemplo en otro lado. Por ejemplo, si yo les voy a escribir aquí promedio, simplemente va a ser una palabra normal. Por eso es tan importante colocar el signo igual. Entonces yo voy a escribir promedio y después de que yo le diga qué clase de función voy a utilizar, de que yo le diga listo, yo voy a utilizar el promedio, los datos que yo voy a colocar dentro de esa función tienen que ir en paréntesis. Siempre, siempre, porque si no va a generar un error y Excel nunca nos va a dar la información que nosotros necesitamos obtener. Entonces, aquí me está preguntando básicamente, listo, tú me estás diciendo que te genere, te calcule un promedio, pero ¿de qué? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que nos está diciendo el instructivo? El instructivo nos está diciendo, necesitamos el promedio de las notas. ¿Cuáles son las notas? Esta columna F desde la fila 6 hasta la fila 14. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a seleccionar esta columna que contiene los datos, le voy a dar cerrar paréntesis y voy a darle enter. Entonces aquí me está diciendo que el promedio de todas estas notas, es decir, cuando yo sumo y divido por el número de notas, me está diciendo que la nota en promedio de todos estos alumnos con estas clases y en estas materias son de 3.38. Digamos, estos decimales que se generan de más, yo los puedo disminuir para que solamente me muestre 2 decimales, que es lo que yo aquí en adelante de esta celda hacia abajo vamos a hacer todas las operaciones que nos está pidiendo nuestro instructivo. Yo voy a seleccionar estas columnas que posiblemente las voy a utilizar y les voy a decir que aquí vamos a utilizar en esta opción de inicio número, donde están las flechitas con unos ceros, le voy a decir que solamente voy a utilizar 2 decimales o puedo decirle que voy a utilizar más de 5, ¿cierto? Todo depende de lo que nosotros necesitemos. En este momento podemos simplemente trabajar con 2 decimales y podemos decir que la nota promedio de estos alumnos es 3.38. Bueno, espérenme tantico, yo reviso acá el chat, que de pronto
Bueno, de pronto hay alguna pregunta. Si de pronto hay alguna pregunta y no la logro ver, pueden encender el micrófono y pueden hacer la pregunta, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos la primera, lo que primero nos están pidiendo, que es la nota promedio, ya lo tenemos listo, ¿cierto? ¿Qué más nos están pidiendo? Hallar la nota máxima obtenida, ¿cierto? ¿Cuál es la nota máxima? Entonces nos volvemos otra vez a nuestro libro y acá vamos a colocar nota máxima. Esto simplemente es para que no nos perdamos y sepamos a qué número corresponde cada resultado. Entonces, ¿cómo vamos a hallar nuestra nota máxima? ¿Cuál va a ser la función que nos va a determinar a nosotros para hallar ese resultado? Entonces, simplemente le vamos a dar igual. Después de que nosotros le demos igual, vamos a darle máximo. Y él me va a aparecer digamos que esta función. Abre paréntesis de nuevo y dentro del paréntesis vamos a colocar los datos o los valores o la columna que se nos está preguntando, que se nos está solicitando. ¿Cuáles son? Las notas. Entonces volvemos a seleccionar la columna nuevamente de notas y cerramos paréntesis y le damos clic. Entonces aquí nos está diciendo que la nota máxima que sacó un estudiante cualquiera es 5. Y si nosotros hacemos como la visualización rápida, 5 es la nota máxima. También nos está preguntando la nota mínima. Entonces acá ponemos nota mínima. Y volvemos otra vez a hacer nuestra función, a generar nuestra función, que nuestra función va a ser de la misma forma, igual, pero esta vez le vamos a poner min. Seleccionamos, te abre el paréntesis, seleccionamos los datos a los que yo quiero que ella haga toda la operación, que busque dentro de esos datos cuál es la paréntesis y le damos enter y me está diciendo que la nota más bajita que sacó un estudiante fue 1.7. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, ha estado muy claro. Listo, perfecto. Bueno, ¿qué más nos está diciendo el instructivo? Que vamos a contar cuántos alumnos hay, ¿cierto? Entonces vamos. Número de alumnos. Entonces yo voy a escribir aquí número alumnos. Aquí es muy fácil porque es una tabla muy pequeña y yo abajo puedo decir 4, 6, son 9 alumnos, sí, son 9 alumnos. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera muchísimos más datos? Yo no me puedo quedar contando celda a celda cuántos datos yo tengo. Entonces aquí yo voy a utilizar una función que se llama contara. Entonces voy a colocar igual contar. Hay muchísimos opciones o funciones que se llaman contar. Ejemplo, contar solito es contar números solamente. Si yo tengo una celda o yo tengo datos numéricos, él me va a contar cuántos datos yo tengo, ¿cierto? Si yo coloco la opción contar blanco, él me va a calcular o me va a contabilizar cuántas celdas, o sea, cuántos cuadritos en blanco tengo yo. Si yo le doy contar sí, él me va a contar elementos de una función en específico con una regla que yo le vaya a dar, ¿cierto? Pero cuando yo le voy a dar contara, con A, al final contara, aquí está, yo le estoy diciendo que me cuente cualquier cosa en una celda, es decir, no importa si es letra, número, fecha, no, yo necesito que si hay fechas me diga cuántas fechas hay. Si hay números, cuántos números hay, no el total de los números, sino cuántos números hay. Si hay nombres, cuántos nombres hay. En este momento, cuántos alumnos hay, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar aquí en contara, abre paréntesis, y me está preguntando nuevamente en el paréntesis qué es lo que quiere que yo le cuente, cuál es la información que yo necesita que yo le contabilice. La información que yo necesito que contabilice es la columna B, de la fila 6 a la fila 14. Entonces yo voy a pararme aquí, selecciono y le voy a dar cerrar. Le voy a dar cerrar paréntesis y le voy a dar enter. ¿Qué me está diciendo aquí? Que hay 9 alumnos y si yo pongo a contarlos específicamente hay 9. Quiero también a ustedes en este momento, digamos que hacer como un pequeño paréntesis y es para
no sé si de pronto se han dado cuenta que yo les mencioné cuando estábamos hablando de cómo se enumeran las celdas, de cómo se enumeran las filas, de que las filas se enumeran pues por números y las columnas, perdón, por letras, y que esto lo tenemos muy en cuenta en el momento de calcular estas funciones. ¿Qué pasa? O mi celda ya se llama tabla 1, porque esta tabla la generé. ¿Qué pasa si yo tengo estos datos en una forma diferente y no los tengo, digamos que en una tabla, sino que los tengo en una celda? Voy a ver si acá me los copia sin ningún tipo de formato. Y si le quito este formato, le voy a quitar todos estos colores y le voy a quitar todas las líneas para que hagamos las operaciones siguientes y para que miren cómo las operaciones dentro de cada paréntesis empiezan a numerarse o a nombrarse de acuerdo a cómo se nombran las celdas, cómo se nombran las columnas y las filas. Bueno, lo segundo o lo otro que nos está pidiendo después de contar el número de alumnos, nos está pidiendo que hallemos la nota media para cada materia, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí nota media o nota promedio. Materia. Bueno, pongámosla acá, sí, pongámosla en la otra. Pongámosla acá. Y hagamos esta eléctrica un poquito más grande y esto combinémoslo o ajustémoslo. Listo. Bueno, entonces en la nota promedio de cada materia, yo voy a utilizar esta tablita nueva que hice, que no tiene ningún tipo de formato, para que miremos, como les estaba diciendo, cómo se enumera cada una de las tablas. Entonces yo, para mi nota materia, para calcular cuál va a ser ese promedio, yo voy a utilizar el promedio punto sí, que es un promedio de un rango determinado que cumple cierta función. Entonces voy a escribir aquí igual, ¿cierto? Promedio punto sí, aquí está el primerito, me abre la columna y él ya me está pidiendo muchísima información. Entonces la primera información que me pide es el rango. ¿Cuál va a ser el rango que yo necesito? La columna materias, porque me están preguntando por las materias, ¿cierto? Voy a colocar la columna materias, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, como estoy utilizando una información que no está en una tabla, ya no me aparece dentro del paréntesis tabla 1 contenido o columna materias, no, me aparece que es de la celda K6 a la celda K14. Y después voy a colocar un punto y coma. Todos estos puntos y coma, todos estos paréntesis, yo los sigo porque cuando yo estoy seleccionando la función que voy a utilizar, Excel me aparece en la parte de abajo un cuadrito donde me está dando una guía. ¿Cómo tengo que escribirlo? Después de que le escribo qué tiene que haber, si tiene que haber un punto, una coma o cualquier tipo de cosas. Aquí me está diciendo que coloque el nombre de la materia. Entonces vamos a hacer algo muy importante para que se nos quede como más fácil y sencillo. Aquí nos están preguntando la nota promedio por materia. Y si vemos la tabla, hay dos materias solamente, que son letras y ciencias. ¿Cierto? Entonces, por esta materia, ¿cuál es la nota en general? Y en ciencias, ¿cuál es la nota en general? Y así vamos a utilizar más celdas para nosotros tener en cuenta en la hora o en el momento de hacer la función. Volvemos otra vez, igual, promedio punto sí, abrimos, me va a preguntar la columna de las materias, que es esta. Está diciendo que cuál es el criterio, o sea, qué es lo que él tiene que buscar en esta columna que yo acabo de seleccionar. Entonces, primero búsqueme letras. Entonces selecciono esta que ya escribí aquí, o simplemente le puedo dar punto y coma y escribir letras, pero lo vamos a hacer todo para que todo quede enlazado a las celdas que ya tengo. O sea, es decir, que una celda dependa de otra. Digamos que si yo hago esta función de esta forma y si borro esta letra o esta celda, a mí se me daña ya este resultado porque ya depende de este. Punto y coma, y ya nos está diciendo que demos el rango, el promedio. ¿Qué es lo que ellos tienen que sacar? Ellos saben que tienen que buscar aquí
en este cuadro azul que acabamos de seleccionar la palabra letras, pero ¿a qué es lo que le tiene que sacar el promedio? A las notas. Selecciono la columna notas, simplemente cierro paréntesis y le doy enter. ¿Y qué me está diciendo? Que la nota en promedio de la materia que se llama letras o español es de 2,9. O sea, si yo hago una selección en esta tabla y simplemente deselecciono ciencias y que me muestre letras, eso quiere decir que cuando haga el promedio de estas notas es 2,9. Volvamos a seleccionar toda la información. Básicamente es lo que estamos organizando. Y ahora vamos a hacer lo mismo para ciencias. Vamos a sacar el promedio de las notas de la materia de ciencias. Entonces, igualmente le vamos a dar promedio.si, porque todo eso lo tenemos que utilizar en un rango. Vamos a decir que en este rango, en esta columna, me busque la palabra ciencias, punto y coma, y que cuando encuentre la palabra ciencias, relacione con las notas y el promedio de las notas. Cierro paréntesis y me está diciendo que en la materia de ciencias el promedio más, o el promedio sí, el promedio de la materia fue 4. Bueno, no sé si de pronto tenemos alguna pregunta, me van diciendo, nos vamos comunicando, que de pronto no nos vayamos a quedar con alguna inquietud. Después de mirar cada una de las notas, vamos a hallar la nota media para cada clase, ¿cierto? Entonces vamos a escribir aquí promedio de nota para cada clase. Nota, promedio, clase. Que si pueden ver, nos están preguntando lo mismo de arriba, pero con la clase solamente. Nos están preguntando que hay 3 cursos en esta lista, está el curso A, el curso B y el curso C, puede ser curso 9º, 10º y 11, y que por curso, o sea, 9º, ¿cuál es la nota normalmente que se saca todo el curso? ¿Cuál es la nota promedio para B y para C? Entonces vamos a hacerlo para cada una de las letras. Vamos a poner que este es el curso A, que este es el curso B y que este es el curso C. Y vamos a hallar con la misma función de promedio sí. Entonces le ponemos igual. Le vamos a poner promedio sí. Esto me quedó acá en mayúscula, pero no hay problema. En promedio sí ya vamos a decir que no nos busque en la materia, sino que nos busque. Seleccionamos la opción de clase, le damos punto y coma, le voy a decir que en esta información me busque la clase o el salón o el curso número A y que me lo vaya a relacionar con el promedio de las notas. Y cierro paréntesis. Y me está diciendo que el curso A, el promedio de notas es de 4. Y así lo vamos a hacer para cada uno. Vamos a buscar el de B. Entonces, igual, promedio.si, abro paréntesis, le digo que me busque en la clase, punto y coma, que me busque este curso dentro de estas clases, punto y coma, y que me relacione de las notas. Y cierro paréntesis, de 377. Y por último, para la clase C, promedio.si, abro paréntesis, columna J, que corresponde a las clases, punto y coma, que me busque la clase C, punto y coma, y que me relacione el promedio de las notas. Ay, perdón. Listo. El promedio de las notas viene siendo 2,4, que quiere decir que la clase C normalmente va perdiendo todo el mundo. Puede que alguno vaya ganando, pero como es la mayoría la que va perdiendo, básicamente todo el mundo va perdiendo en promedio. Bueno. Listo, hallar la nota media para la materia, vamos a hallar la nota media para cada clase, vamos a hallar la clase y la nota de un. Entonces vamos aquí, vamos a escoger 2 alumnos para que hagamos el ejercicio. Vamos a escoger 2 alumnos de esta tabla y de esos 2 alumnos vamos a decirle
¿Cuál va a ser? La nota que tiene, espérame, miro si es la nota promedia. Ah, no, la nota que tiene y la clase en la que está. Entonces vamos a decir que vamos a escoger a el alumno Raúl y que vamos a ver la nota y la clase en la que está. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para saber cuál es la nota que tiene Raúl, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un buscar. Esta función de buscar me va a permitir seleccionar e identificar elementos por medio de una función de una tabla, ¿cierto? Como les decía, aquí es muchísimo más sencillo porque tengo una tabla que esta tabla es, digamos, está corta, es muy poca información, pero si yo tengo una tabla muchísimo más grande, de verdad que es un poco engorroso e imposible hacer el cuento o hacer la búsqueda de información tan puntual como, por ejemplo, la que se nos está presentando en este momento, que es buscar al alumno Raúl y decir en qué clase está y cuál es la nota que tiene. Entonces, aquí en la nota vamos a hacer la búsqueda. Espérenme tantico, pongámosla aquí para que sigamos con la misma clase. Bueno, entonces aquí vamos a poner igual y vamos a utilizar el buscar esta función. Esta función nos está diciendo que primero, ¿qué es lo que vamos a buscar? Eso es lo primero que nos está preguntando, ¿cierto? ¿A quién vamos a buscar en esta tabla tan grande? ¿A quién vamos a buscar? A Raúl. Entonces yo le doy clic en Raúl, punto y coma. Todos los valores o todos los criterios tienen que ir separados por punto y coma. Después me está preguntando que cuál es el rango, cuál es la matriz en la que yo voy a buscar a Raúl. Entonces yo voy a seleccionar toda la matriz, o sea, que en toda esta me busque a Raúl, ¿cierto? Vuelvo otra vez, punto y coma, y que me coloque, o sea, que me coloque cuando encuentre a Raúl en esa celda, que me coloque la nota que tiene. Y si yo voy y miro cuál es la columna de las notas, es él, pero él no me va a identificar, él me va a identificar más fácil por números de columnas de mi tabla. Es decir, si yo hago una numeración mental de cuántas columnas tiene mi tabla, 1, 2, 3, 4, 5, yo digo que en la columna número 5 está el dato que yo necesito para que me busque a Raúl y me le coloque perdón, me le coloqué la nota. Cierro paréntesis y le doy enter. ¿Qué me está diciendo? Que Raúl tiene una nota de 2, pero eso es falso. ¿Qué quiere decir? Que necesito organizar el rango y necesito hacer una ampliación. Que me faltó escribirle la función un 0 al final para decirle el condicional de la nota. Vamos a explicarlo de forma más detallada. Para yo hacer una búsqueda B, o para yo hacer una búsqueda dentro de una tabla en general, a mí me tienen que dar todos los datos específicos y yo tengo que tener toda la información para yo hacer esa búsqueda. En este caso, yo estoy diciendo que necesito saber dentro de toda esa información cuál es la nota de Raúl. Yo para tener esa información, yo utilizo esta función que es buscar, que es la opción que más se puede aplicar en el momento, y yo voy a buscar a Raúl, volvemos a mirarlo, lo que acabamos de hacer, voy a utilizar a Raúl, que lo escribí en una celda, le voy a dar clic a Raúl, o sea, esta celdita, que es la azul, me la va a buscar en toda esta tabla, y cuando la encuentre, me va a colocar la columna 5, que son las notas. Cuando usted me encuentre a Raúl entre toda esta tabla de información, me va a colocar entonces lo que haya en la tabla 5 para Raúl. Este 0, ¿qué significa? Que si no encuentra a Raúl, que me ponga un 0.
Entonces esto me le da una continuidad lógica a la función que yo estoy desarrollando para que no me quede abierta como me quedó ahorita y que me diga que simplemente Raúl tenía una nota diferente a la que realmente se nota en la tabla. Entonces es muy importante seguir el paso a paso de los rangos de cada una de las funciones para que me genere los datos verídicos que yo necesito. Acá me está diciendo que Raúl tiene una nota de 3.5. Vamos a ver en qué clase está Raúl. Entonces volvemos a hacer la misma. Entonces, buscar en la parte de abajo, le damos igual, buscar B, abro paréntesis. ¿A quién necesito buscar? A Raúl. Entonces le doy en la celda de Raúl. Punto y coma. ¿Dónde me lo va a buscar? Me lo va a buscar en toda esta tabla. Punto y coma. ¿Y qué es lo que me va a poner la clase? Necesito que me ponga la clase, o sea, esta columna acá. Y esta columna acá viene siendo la tercera columna de mi tabla, si yo la número de izquierda a derecha, 1, 2, 3. Entonces me vas a poner la columna 3 cuando en esa información encuentres a Raúl. Y si no encuentras a Raúl, entonces colócame un 0. Cierro mi paréntesis y le doy enter y me aparece que Raúl está en la clase C. Claro hasta ahí, o necesitamos hacer, creo que podríamos hacer otro ejemplo con otro alumno para que nos quede un poquitico más claro. Busquemos otro alumno, digamos que es Ramón. Vamos a hacer lo mismo con Ramón. Vamos a buscar cuál es la nota de Ramón y la clase en la que está. Listo. Volvemos igual, vamos a utilizar la misma función porque yo le estoy diciendo o le necesito decir a mi aplicativo Excel que en una base de datos necesito buscar información particular que no me voy a ponerla a buscar de forma visual. Entonces yo voy a colocar igual, buscar B, que es la función que yo voy a utilizar para buscar elementos e información de una tabla. Abro paréntesis. Primero, el que voy a buscar. Voy a buscar a Ramón. Listo. Yo puedo escribir Ramón o lo que sea, pero como les dije, yo quiero que mi libro quede anclado todas las operaciones que esté haciendo quede anclado. Entonces por eso escribo en esta parte como el nombre y aquí le voy a dar clic a Ramón. Listo. Punto y coma. ¿Dónde busco a Ramón? En toda esta información, en esta sola, en esta de abajo, no, la busco en esta tabla. O puede ser hasta en esta tabla, sino que esta la estamos utilizando para que veamos normalmente y de forma habitual cómo se enumeran las celdas dentro de las funciones matemáticas. Listo, ponemos punto y coma. Cuando encuentre a Ramón, ¿qué queremos que nos coloque en esa celda? ¿En cuál celda? En la que estamos trabajando, en la C30. Quiero que me coloque la nota que tiene Ramón. Listo. Entonces esa nota dentro de esta tabla que yo seleccioné está en la última columna, 1, 2, 4, 5, en la quinta. Entonces cuando usted dentro de este cuadro rojo me encuentre a Ramón, póngame el dato que está en la columna 5 y si no hay dato o si no existe, colóqueme con punto y coma, un 0 o no me coloque nada. Cierro paréntesis y me está diciendo que la nota de Ramón es 2. Ahora vamos a ver cuál es la clase de Ramón o el curso de Ramón. Volvemos de la misma forma, igual o hagámoslo con más esta vez para que veamos que funciona de manera similar. El más, promedio, sí, abrimos paréntesis, vamos a buscar a Ramón en mi matriz o en mi tabla general. Selecciono la información donde está, punto y coma, y que quiero que me ponga cuando encuentre a Ramón la clase, y la clase está en la columna 3. O podemos decir, no, colócame el apellido de Ramón, ¿por qué no? Pongámoslo así, póngame el apellido de Ramón, y el apellido de Ramón está en la columna 2. Entonces yo le voy a poner la columna 2, le voy a poner un punto y coma, le coloco que si no encuentro un apellido me ponga 0, cierro paréntesis, y aquí me está diciendo que los argumentos de la función no están determinadas. ¿Por qué no están determinadas? Porque son demasiados los que yo les estoy colocando. Porque yo no les estoy colocando una letra o algo muy simple con un número, sino que les estoy colocando una palabra muy grande. Entonces vamos simplemente a organizarlo de forma que me genere la
Espérenme tantico. Volvámoslo a hacer. Ah, bueno, había un problema y estaba utilizando promedio sí. Volvámoslo a hacer con buscar B. Me disculpan que estaba utilizando la función que no era. Volvamos. Ramón, búsqueme a Ramón en este cuadro o en esta matriz. Búsqueme la clase de Ramón, que es la 3. Sí, 1, 2, 3. Y si no, póngame un 0. Ahora sí. Me está diciendo que la clase de Ramón es la B y ahora sí hagamos la del apellido. Porque no me estaba dando ahorita y me estaba diciendo que había mucho argumento, porque cuando nosotros utilizamos el promedio sí, simplemente me va a generar un rango muy determinado. Y como nosotros estamos utilizando una tabla muy grande como rango, él me estaba diciendo que era demasiado grande. Por eso nos dimos cuenta que la función que estábamos utilizando no era la que realmente necesitábamos para buscar el dato que nos estaba pidiendo. Entonces acá busquemos el apellido. Vamos a poner igual, buscar B, paréntesis, vamos a buscar el apellido de quién, de Ramón, punto y coma, seleccionamos la tabla, punto y coma, ¿dónde está el apellido? En la columna 2, listo, le damos que cuando encuentre a Ramón nos coloque información de la columna 2 y si no, pues que no nos coloque nada, cierro paréntesis y simplemente me va a aparecer el apellido de Ramón. Bueno, miremos qué más opciones tenemos aquí, hallar la clase, bueno, y ya nos está diciendo que vamos a contar el número de alumnos que ganaron las materias, o sea, que sacaron igual o más de 3. Entonces aquí podemos colocarle alumnos que aprobaron, pongámosle así. Ya sabemos que para aprobar necesitamos que la nota sea igual o mayor a 3. Entonces aquí vamos a seleccionar esta celda porque se nos pasó para la otra y yo le voy a dar que se ajuste el texto. En esta parte de alineación donde están esta B, voy a decir que se ajuste y se me hace un poquito más ancha la celda para que el texto se acomode y no me genere intermitencias con la otra celda, que es la que voy a hacer la operación. Para yo contar, porque básicamente lo que vamos es a contar dentro de esta tabla, ¿qué vamos a contar? ¿Cuánta gente ganó? O sea, ¿cuánta gente aquí en estas notas tiene hasta 5? Pero no lo voy a hacer de forma manual, entonces yo voy a utilizar una opción de contar como las vimos al inicio. ¿Qué opción de contar? Vamos a contar sí. Creo que es la misma opción que utilizamos ahora, ¿no? Ahora utilizamos la opción contar. Esta opción contar sí simplemente nos va a ayudar a contar elementos o datos de un rango que tiene una condición específica. ¿Cuál es esa condición? Que sea mayor o igual a 3 la nota, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la función en este momento, le vamos a dar igual, vamos a darle contar sí. Vamos a seleccionar el rango, me está diciendo que cuál es el rango que yo necesito contar, y el rango que yo necesito contar son las notas, ¿cierto? Entonces yo me voy aquí y selecciono lo que yo necesito contar. Y me está diciendo que cuál es ese criterio que voy a utilizar para contar. Es decir, él me puede contar y me puede decir, sí, hay 9 notas, pero yo necesito que me cuente es cuántas de esas 9 notas son iguales a 3 o superiores a 3. Entonces aquí yo le voy a dar esa condición particular. ¿Cómo se la voy a dar? Con símbolos matemáticos. Y voy a utilizar comillas para poder escribir ese criterio sin que me genere ningún tipo de, como de repercusión, ¿cierto? Entonces le voy a dar comillas. Le voy a colocar el símbolo de mayor, que es este símbolo de A. Este es el de menor, el de mayor es el que está abierto en la parte izquierda. Y le voy a dar el símbolo de igual o el signo de igual, porque yo estoy diciendo o le voy a decir que lo que me va a poner o lo que me va a contar tiene que ser mayor o igual a 3. Y le voy a dar el número 3. Después le doy cerrar. Después le voy a cerrar y le voy a dar cerrar en paréntesis, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Y aquí me está diciendo que 6 personas aprobaron de las 9, ¿cierto? Si yo lo coloco y le quito estos ceros, me está diciendo que 6 personas aprobaron. O sea que 6 personas
ganaron por encima de 3. Si yo quiero saber cuántas personas sacaron 5, entonces alumnos que sacaron 5, ¿cuántos alumnos? ¿Cuántos alumnos sacaron 5? Lo vamos a hacer con la misma opción de contar. Contar, pero la opción de contar que tiene el criterio particular. ¿Qué me va a contar? Las notas. Listo. ¿Cuál va a ser mi criterio? Que, entre comillas nuevamente, que sea 5. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y aquí me va a decir que solamente un alumno sacó 5. Y si yo voy a la tablita y hago un recuento, me dice, sí, solamente un alumno sacó 5. ¿Quién es? Manuel. Miremos a ver qué más nos piden. Bueno, ya, básicamente eso es lo que nos pide el ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que acabamos de hacer, de cómo aplicamos esas funciones para un ejercicio en particular? ¿Alguna inquietud? Bueno, espérenme, yo reviso el chat porque de pronto aparecen las inquietudes en el chat. Bueno, vamos a hacer el segundo y el último ejercicio. Listo. El segundo y último ejercicio nos están dando una tabla donde nos están diciendo que esa tabla es como de una asistencia, ¿cierto? Es una tabla que dieron en un colegio, apuntaran y anotaran la edad y la actividad deportiva que quieren hacer. Entonces, hay un niño de 8 años que dijo que quería practicar equitación, un niño de 12 natación, un niño de 9 tenis, un niño de 11 tenis y así sucesivamente. Básicamente son esas 3 actividades deportivas, son esos 3 deportes, equitación, natación y tenis, que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a saber o qué datos vamos a encontrar con esta tabla de información? Vamos a, primero, a saber cantidad de inscritos, es decir, cuántos niños inscritos, espérame que acá, ay, perdón. ¿Cuántos niños inscritos de esta tabla? ¿Cuántos niños fueron los inscritos de esta tabla? Perdón, y eso está acá. ¿Cuántos niños de esta tabla fueron inscritos? Es decir, para no contar fila a fila, porque sabemos que cada uno de los niños escribió su edad y su actividad, vamos a hacer con funciones de Excel la contabilización de cuántas filas hay y cuántos niños fueron inscritos. La cantidad de niños de 8 años. ¿Cuántos niños de aquí tienen 8 años? Van a practicar natación, cuántos niños van a practicar tenis, cuántos niños van a practicar equitación, cuál es la edad más alta que se registra, cuál es la menor edad y por último el promedio de las edades. Listo. Esta tablita o esta información yo ya la tengo aquí para que la trabajemos. Para que la trabajemos sin necesidad de hacer la escritura de toda, que no se nos vaya mucho tiempo, y la vamos a trabajar en esta, vamos a eliminar esta hoja, y vamos a utilizarla en esta hoja, simplemente nos la llevamos, control B, espérenme tantico. Espérenme tantico que esto, ahora sí, nos vamos control C, y nos vamos para el libro que teníamos ahorita, control B. ¿Cierto? Entonces aquí yo voy a organizar de nuevo, voy a seleccionar toda la hoja, le voy a decir que la letra que yo quiero es Arial Nova, no sé, cualquiera. Voy a decir que necesito que la letra esté en tamaño 12 y que me la ponga de color azul. Listo. Y voy a organizar estas celditas de manera de que no me quede una celda sobre otra celda. Bueno, listo, ya tenemos esta tablita que podemos hacer lo mismo que hicimos, la podemos seleccionar, le podemos dar insertar tabla y nos puede decir que nos va a generar una tabla como la de ahorita, pero queremos que los datos que estemos trabajando sean identificados o sean visualizados por el nombre de celdas para que nosotros sepamos a qué se está relacionando.
Y entonces en esta partecita de acá vamos a utilizar para realizar las operaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que nos está preguntando? Y lo primero que nos está preguntando es la cantidad de niños inscritos, ¿cierto? ¿Cuántos niños se inscribieron para practicar un deporte? Entonces vamos a poner cantidad de niños. ¿Cuántos? Me voy a poner esta celdita. Mucho más. Y en esta parte vamos a hacer las operaciones matemáticas. Entonces, operaciones. O las operaciones de Excel. Para yo saber, entre esta cantidad de información que tengo, cuántos niños, y cuando yo me pregunto cuánto, hacer un conteo, ¿cierto? Nuevamente. ¿Y cuál va a ser nuestra forma de hacer el conteo? Vamos a contar con la opción de contara, que como lo vimos en el ejercicio anterior, es una opción que nos va a permitir contar cualquier cosa que haya en una celda, sean números, sea letras, sea cualquier tipo de datos, nos va a permitir hacer el conteo de forma general. Entonces aquí vamos a hacer las operaciones y vamos a escribir igual, vamos a poner contara, vamos a abrir, vamos a dar en la columna de edad, que nos cuente cuántos niños fueron los que se inscribieron. Y simplemente le voy a dar cerrar y le voy a dar enter. Aquí me está diciendo que fueron 28 niños los que se inscribieron a la actividad. Lo que pasa es que la parte de la información de los nombres y todo, pues en este momento no la tenemos, solamente vamos a trabajar con estas dos columnas de información, entonces podíamos haber utilizado esta columna o esta otra columna, es independiente, porque estamos suponiendo que cada una de las filas corresponde a un niño en específico que se anotó en una lista de deportes. Listo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que está contando entre la celda B5 hasta la celda B32. Vamos a mirar la otra pregunta que nos hace. ¿Cuántos niños hay de 8 años? ¿Cierto? ¿Cuántos niños tenemos de 8 años para que nos cuente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la opción que habíamos realizado el ejercicio anterior. Entonces, ¿cuántos de 8 años? Lo vamos a utilizar, sí, que es la que nos permite contar elementos, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que sea igual a 8 años. Entonces vamos a utilizar igual, contar.sí, abrimos paréntesis, ¿dónde me tiene que hacer ese conteo? En la edad, porque yo necesito saber es de edades y todavía no estamos trabajando con las actividades o deportes. Listo, contar sí. Punto y coma. ¿Cuál va a ser ese criterio? ¿Cuál va a ser esa condición que va a tener en cuenta el programa para hacer el conteo? Va a tener en cuenta que sea igual a 8. Entonces yo voy a colocar comillas, voy a colocar el signo igual a 8, cierro comillas y cierro paréntesis. Y le voy a dar enter. ¿Qué me está diciendo? Que hay 3 niños en esta tabla que tienen 8 años. Y listo. ¿Cuántos niños practican natación? ¿Cuántos niños practican tenis? ¿Y cuántos niños practican equitación? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cuántos natación? Pongámoslo así. ¿Cuántos natación? ¿Cuántos tenis? Y bueno, pongámoslo en simplemente natación, tenis, para que utilicemos estas celdas. Perdón, que estoy escribiendo sobre el mismo. Equitación. Para que utilicemos estas celdas como parte de la fórmula de nuestra operación. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a utilizar una celda con información igual a la que tengamos esté de la misma forma, escrita de la misma forma. Es decir, si yo coloco natación aquí con una tilde en la O y dentro de mi tabla de datos natación no tiene tilde, y yo le voy a dar que me busque esta palabra que yo coloqué diferente en esta base de datos, a mí no me la va a encontrar.
porque la palabra está escrita diferente. Lo mismo para tenis y lo mismo, por ejemplo, para quitación en caso de que yo la colocara con tilde. Entonces yo las voy a escribir de la forma en que están escritas en la información para que haga parte de la operación matemática. Entonces vamos a hacer la columna de deporte, cuántos niños practican natación, y vamos a utilizar el mismo contar sí, porque vamos a hacer un conteo de una información en específico con un rango de criterio o con una regla determinada. Entonces vamos a contar, punto sí, cuántos niños que están inscritos en este deporte, punto y coma, abro comillas, van a optar por natación. Por natación. Selecciono la celda, cierro paréntesis y le doy en que 5 niños van a optar por natación. Vamos a hacer lo mismo para tenis. Prácticamente todo este ejercicio se está haciendo con la opción de contar, porque todas las preguntas que nos están haciendo en esta parte inicial es de cantidad. Y cuando yo hablo de cantidad, siempre voy a utilizar la opción de buscar. Cuando yo hablo o pregunto de cuáles, estoy dando la opción de buscar y no de contar. Entonces, empiezo a utilizar las opciones de buscar dependiendo de los datos que yo tengo y de cómo los necesito organizar o de lo que yo necesito implementar. En este caso, casi que la mayoría es con la opción de contar. Entonces, ¿cuántos niños? Igual, ¿cuántos niños? Contar, punto sí, abro paréntesis, ¿cuántos niños? Selecciono en dónde me va a contar, ¿cuántos niños? Punto y coma, van a practicar la opción de tenis. Y cierro paréntesis. Me está diciendo que 13 niños de los 28 que yo tengo van a irse por tenis. Y por último, le voy a dar un igual. Sí, hola. Qué pena. Es que por acá Bernardo Sierra nos comenta que no le sale el valor final, que si podría repetirlo. ¿En dónde? ¿En qué celda le sale, no le sale el valor final, Bernardo? Es el IER Bernardo Sierra. Bernardo Sierra. El El valor. Pero ¿cuál es el valor final? ¿No te sale el de la cantidad de niños o el de la natación o el de tenis? ¿O cuál valor final? La cantidad Ah, de el de la niños. cantidad de niños. Listo, perfecto. Listo, no, el de la cantidad de niños básicamente es un contar. No sé si de pronto lo estamos haciendo con contar sí. De pronto nos está pasando que lo estamos haciendo con contar sí. Miremoslo otra vez, hagámoslo, borremos el dato y primero lo podemos hacer de forma manual para que sepamos que sí es la cantidad de niños. No lo vamos a contar, pero vamos a utilizar una herramienta que habíamos visto la clase pasada, pero ya es del año pasado y que posiblemente se me olvidó mencionarles, que nos ayuda muchísimo a hacer una prueba. Yo puedo utilizar cualquiera de las dos columnas para calcular la cantidad de niños. ¿Por qué? Porque es como si en esta columna hubiera el nombre y yo estuviera acá diciendo que este es José, Manuel, etcétera, ¿cierto? Entonces es como si yo estuviera contando uno a uno y que cada uno de estos datos correspondiera a un solo niño. De pronto eso nos puede estar generando un error. Recordemos que estos números de aquí corresponden y no a los niños en general, no al número de niños, sino a cuántos años tiene el niño. Entonces vamos a utilizar, podemos utilizar esta o podemos utilizar esta, cualquiera de las dos opciones, porque estamos, nuevamente repito, estamos haciendo una suposición de que cada una de mi fila corresponde a un niño que se inscribió y que el niño le preguntaban nombre, teléfono, apellido, edad y que quería practicar, ¿cierto? Pero estamos trabajando con estos dos datos. ¿Qué vamos a hacer en la cantidad de niños? Vamos a contar. ¿Qué vamos a contar? ¿Cuántos niños se inscribieron? Es decir, esta columna, si esto fuera una lista manual, ¿cuántas filitas habrían escritas de niños? En la parte, si yo selecciono mi columna, por ejemplo, en la parte inferior, yo
tengo un promedio general y un recuento que me da Excel de forma rápida. Me está diciendo que yo acabo de seleccionar 28. Quiere decir que estas 28 cosas que yo acabo de seleccionar se está refiriendo a los niños, a la cantidad. Y no solamente se tiene que hacer con edad, se puede edad deseada. Yo puedo seleccionarla, perdón, esta columnita, y cuando yo la selecciono me va a dar los mismos 28. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos asumiendo que cada una de estas filas corresponde a un solo niño. Entonces, vamos a utilizar la opción de contara con A. Vamos a hacer igual contara. ¿Por qué estamos utilizando la opción de contara? Porque la opción de contara me permite de forma rápida hacer un recuento de las celdas que yo estoy seleccionando, pero no importa qué haya en las celdas, a él no le importa si hay números, si hay letras, si hay operaciones, si hay símbolos, no, a él le importa saber cuántos números hay, cuántas letras hay, cuánto texto hay o cuántos símbolos hay. Entonces yo voy a escribir contara, abro paréntesis, hagámoslo por ejemplo con esta columna C de actividad deseada, selecciono todo lo que escribieron los niños y simplemente cierro paréntesis y le doy enter. Me está volviendo a salir que yo tengo 28 niños. O sea, es independiente el conteo de los niños para cualquiera de los dos datos. Como les decía, yo puedo tener aquí más información si lo requerimos, como lo vimos en esta opción de acá. Miremoslo en este ejercicio que hicimos. Yo tengo los alumnos Pablo, Santiago, tengo 9 alumnos en total, pero yo cuando vaya a hacer el conteo, yo lo puedo hacer con el conteo con los nombres, el conteo con los apellidos, el conteo con las clases. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener 9 filas de información y cada una de las filas va a estar relacionada a un alumno o a una persona en específico. No sé si de pronto así fue un poquitico más claro y ya te dio el número total de alumnos. Ay, te quiero. Total que sea combinado porque mire. Si de pronto tienes algún otro inconveniente, me cuentas y lo miramos nuevamente. Pero básicamente el contar de niños o el contar de alumnos o el contar de lo que sea, lo puedo hacer con cualquier cosa porque lo estoy utilizando con la opción contara. Y esta opción a mí me va a generar o me va a dar la posibilidad de que pueda contar cualquier tipo de cosa que haya escrito en una celda, ¿cierto? Porque no me va a contar lo que hay dentro, no le importa lo que hay escrito dentro de la celda, no le importa que haya un 11, un 9, un 20, no. A él le importa es cuántas veces se escriben en las celdas, cuántas celditas hay escritas, eso es lo que le importa, ¿cierto? Ahora veníamos haciendo el conteo de cuántos niños van a elegir natación, cuántos niños tenis, cuántos niños equitación, y por último estábamos para saber cuántos niños van a elegir equitación. Entonces volvemos a lo mismo, damos un igual, vamos a dar un contar.si, vamos a abrir un paréntesis y vamos a seleccionar donde están los deportes. Fila, cada una de las cositas, por eso están repetidas, corresponde a un niño diferente. Entonces después de esto le vamos a dar punto y coma y vamos a darle el criterio para que me busque en esta columna azul que está seleccionada. ¿Qué le vamos a decir? Que me busque equitación, que ya lo tengo escrito ahí, o simplemente lo puedo escribir de forma manual. ¿Cómo lo escribo de forma manual? Quitemos esta celda. Punto y coma, abro comillas, escribo equitación tal cual está escrita en mi base de datos. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y ahí me está diciendo que 10 niños quieren practicar equitación de toda esta fila o toda esta base de datos que hay. Por último, el ejercicio me está diciendo que mire cuál es la mayor edad, la menor edad y el promedio de las edades. Entonces esto lo hacemos de forma rápida. Entonces, ¿cuál es la mayor edad que se registra? La menor edad y el promedio de edades. La mayor edad, ¿cómo la vamos a buscar? Con nuestra función de máximo, o sea, queremos que en esta columna B, que es donde están los números, donde están las edades, busque el mayor más alto y me lo ponga en esta celda. Entonces volvemos. Igual, vamos a poner max,
que es de máximo, abrimos paréntesis y nos está pidiendo que coloquemos cuáles son los datos que queremos que él nos haga la validación y nos busque el número máximo. Cerramos paréntesis, damos enter y nos está diciendo que la mayor edad o el mayor número o el número más alto dentro de esa columna, que es la B, que corresponde a la edad de años, que es 12. Ahora vamos a buscar el menor. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma. El signo igual, colocamos min de mínimo, colocamos paréntesis y volvemos a elegir los datos de edad porque es donde nosotros queremos que la función haga la búsqueda, que la operación haga la búsqueda. Simplemente le damos cerrar paréntesis y nos está diciendo que el niño más pequeño que hay con menor edad es de 5 años. O sea que yo tengo en mi lista, dentro de los alumnos o de los niños que se van a inscribir a un deporte, tengo niños entre 5 y 2 años. ¿Y cuál es el promedio de las lo tenemos y los datos de edades también? Entonces colocamos promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos el dato y cerramos el paréntesis y nos está dando que en promedio la edad es de 9.5 años, pero estos números los podemos acortar con esta función de número que es de disminuir decimales y podemos decir que 9.5 años son las edades de los niños que se están inscribiendo en este curso o están diciendo que quieren una actividad de deporte para practicar. ¿Alguna de pronto pregunta? No sé si ya de pronto les dio a los que no les ha dado los valores. Ah, bueno, perfecto, me alegra. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos venido trabajando hasta aquí. La idea de esta sesión de Excel básico era poder ver de una forma más cerca todas las funciones que podemos utilizar cuando tenemos una base de datos. Esto es de lo más básico porque son operaciones matemáticas de contar, de buscar, pero hay una infinidad. Podemos hacer gráficos, podemos utilizar esto para hacer tablas, resúmenes, podemos analizar los datos en web, bueno, podemos hacer una infinidad de cosas porque este es nuestro libro. Es una calculadora inteligente, es nuestro libro madre, es un libro grande de contabilidad donde podemos hacer cualquier tipo de cálculo. Entonces, no sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda, si les pareció claro los ejercicios, si necesitamos que retomemos algo en este momento y lo repitamos con todo el gusto. Bueno, entonces les agradezco muchísimo la participación del día de hoy, las preguntas que realizaron, por estar atentos, a los que pudieron estar siguiendo los ejercicios uno a uno también. La idea es que ustedes en casa puedan hacer todos los ejercicios o los ejemplos que hayan en línea. Hay muchísimos ejemplos, porque la idea siempre es que estemos practicando y que sepamos todas estas herramientas y las tengamos siempre a mano para utilizarlas en cualquier momento. Entonces yo les agradezco muchísimo por la atención prestada, por estar aquí, por sacar el ratico para este curso de forma rápida y que fue un brochazo, como les dije al inicio, y bueno, siempre muy atentos. Bueno, profe, muchas gracias por tu explicación. Veo en los comentarios que todo quedó muy claro. Y antes de que se me vayan, quiero darle la palabra a Ángela Gaitán, desde la Escuela de Gobierno, que nos quiere dar unas palabras. Ángela, bienvenida. Ah, Ángela, ¿estás por acá?
Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escucharon lo que dije ahorita? No. Aló, hola. No, no te había escuchado hasta ahora, al menos no yo. Hola. Ay, no, entonces algo le pasó a mi micrófono. Me vuelvo a presentar. Mucho gusto, mi nombre es Ángela Gaitán de la Escuela de Gobierno. Quería agradecerles pues por parte de la Escuela de Gobierno a la profesora Juliet por el espacio y el acompañamiento de los cursos, a los participantes por su asistencia y su compromiso, y a la Fundación por contar pues con nosotros como su aliado para ese acompañamiento de todos estos espacios. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario. He visto por acá por el chat que están agradeciendo la capacitación y yo quería agradecer también por parte de la Fundación a la Escuela de Gobierno por permitir estos espacios de capacitación para todos los colaboradores, que son espacios que se aprovechan mucho. Juliana, Hola, ¿me escuchan? Creo que a veces se va el sonido. sí se está entrecortando. Juliana, también para recordarles nuevamente para el viernes a las 2 de la tarde vamos a tener el acompañamiento de la profesora Adriana María Arango. El viernes va a ser el taller virtual de escritura y ortografía para que todos porfa también se programen. También es, digamos, un tema muy bueno, muy provechoso. Entonces, quedan cordialmente invitados también para lo del viernes. Claro que sí. Recuerden entonces que la invitación se compartió a través del correo electrónico el día de ayer. De igual manera, el viernes vamos a volver a enviársela eh, para que tengan el enlace pues ahí a la mano. Y esperamos poder contar con su participación. Y ya, bueno, por mi parte no queda más que agradecer por asistir a este espacio y los esperamos entonces en el espacio del viernes, que es el curso de escritura y ortografía. Nuevamente, muchas gracias para todos y lo mismo a Juliet por habernos acompañado nuevamente el día de hoy. Esperamos contar nuevamente con ella en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, a la Fundación, a la Escuela de Gobierno y a todos por el espacio. Que tengan una feliz tarde. Les agradezco muchísimo el estar aquí, el haber participado. Y bueno, nos esperemos vernos en otra ocasión en otro curso. Claro que sí, gracias a ti. Hasta luego, que estén muy bien y muchas gracias. Igualmente a las. Muchas gracias para todos. Hasta luego, que estén bien. Hasta Hasta luego. luego.